Ya no voy a hablar porque No, se y me va a acabar la energía. tienes hijos, ¿no? Tengo un hijo. Un hijo. Un hijo de Sí, 16. también. Bueno, ya está más grande. Ujú. ¿Cómo es ser mamá de un adolescente con dos papás teatreros muy ocupados? Híjoles. Pues, fíjate que bien, ¿eh? Todo bien. Siento que estuvimos muy presentes todo el tiempo. Uno o el otro, ¿no? Así de que yo llegaba y él se iba, yo llegaba. Por ejemplo, ahorita hice la comida, todo. O sea, tengo muchos ayudantes, pero la verdad no sé. No, la hice yo. Y estaba mi hijo ahí y acaba de hacer su examen, quedó en la prepa 6. Ah, qué Ay, chido. qué bueno, Estuvimos felicidades. ahí haciendo el curso con él y todo. Bueno, nosotros no, pero apoyándolo, ¿no? Y Esto es tercera llamada. siempre nos Tercera. turnamos muy Tercera bien. llamada. Cuando él se va, yo llego de se va. Y ahorita está muy interesado mi hijo en el parkour, como en el Qué desplazamiento, como. Entonces, ahora que estábamos ahí en el IMBA, estaba mi marido ahí en el Julio Castillo. ¿Con qué estaba? Con lo de algodón de azúcar. Ujú. Y yo estaba con lo de Por el Mar. Y pues dice, no me dejen solo. No, vente. Y entonces se pone a saltar allá afuera en las gradas. Y Oye, ¿quieres ser Muy bien. actor? fíjate que no, hasta No, ahorita no ya. se le ve. No se ve. Todavía como que no sabe. Ujú. No sabe. Y pues primero Dios que haga algo. Prevenidos. Algo de... Porque nos mantengan. No sé. Muy bien, chicos, pues vamos a darle porque ya van a dar cuarta llamada. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Yo soy el burro y hoy tenemos a Mahalat Sánchez y a Cuautli Jiménez. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar. La idea es que platiquemos mucho de teatro y sobre todo que nos divirtamos. Oigan, el teatro pues inició con máscaras y pues eran estos rostros que en realidad se ocultaban pues para poder decir la verdad. Si ustedes hubieran tenido que elegir una primera máscara, no para esconderse, sino para ustedes revelarse, ¿qué parte de ustedes habría sido la primera en salir a la luz? Yo creo que a mí me gustaría una así de un monstruo, una criatura que esté como conformada por muchas bestias, porque luego me paso de políticamente correcto y siento que a veces hay que dejar un poco esa parte más instintiva. Ok. Pues fíjate que ahorita que lo dices me quedé pensando como en las típicas caras del teatro, ¿no? Lo de la comedia y la tragedia, que era como comedia-tragedia, ¿no? Y pensé en esas dos máscaras, no se fue mi espectro tan amplio, ¿no? Pero me llama mucho la atención también como el maquillaje de los payasos, o sea, ¿cómo podrías detrás poder decir todo otra? Claro. Oye, ¿Cómo se incluso en las transforma? redes, estaría bueno en las redes ponerte una máscara y hablar lo que piensas, ¿no? Digo, que es bien delicado también lo de las redes, pero bueno, así inmediato pensaría que una máscara de comedia, porque pienso que el humor también es una manera de arrojar ideas, posturas políticas, posturas con respecto a la sociedad, al tiempo que vivimos, ¿no? Entonces creo que el humor podría ser una máscara que ría, ¿no? O que represente el humor. ¿Cómo ves? Me gusta. Sí, el humor tiene mucho poder para soltar esas verdades. Que Esas luego sin verdades, humor no son tan exacto. fáciles de decir, Que ¿no? sí, quién sabe Sí. si en lo trágico hay Sí. tanta tragedia alrededor, quién sabe si esa máscara de la tragedia podría funcionar todavía en este tiempo, Sí, exacto. porque la realidad no Sí, quizás es lo que menos queremos, ¿no? Ajá, Menos también. tragedia. Ujú. Oigan, y pues dicen que las raíces nunca se olvidan. La tierra caliente, las voces familiares, a veces estos paisajes que más allá de la vista se van sintiendo como en el corazón. Pero llega un momento en la vida en el que uno tiene que cambiar de destino,
pero hay cosas que uno lleva intactos en el alma. Tú, Maja, diste este salto de Mexicali hace muchos años. Y tú, Cuautli, de Villahermosa y de Comalcalco, se vienen a lo que entonces era el Distrito Federal. Cuando miran hacia atrás, ¿qué fue lo que no pudieron empacar en la maleta, pero que de alguna forma siempre los acompaña en el escenario? Híjole, qué padre. Fíjate que acabo de ver un video justo en Instagram de Raúl Briones, que es un actor que me encanta y al cual conozco además y es un tipazo. Y era muy bonito una cosa que le decía a los actores, que es eso que tú necesitas para entrar en él se refería al audiovisual específicamente. Decía, no te lo va a dar nadie más, es algo que ya tienes tú y que ya te acompaña. Y creo que la historia de vida, familia, todo digamos, los primeros años de tus vivencias, que son cosas que van marcando y formando la persona que tú eres y el observador que tú eres, que luego te va a permitir tomar eso prestado para la ficción, pues es algo que siempre está aquí, ¿no? Y que es muy, muy valioso. Y eso pues es lo que yo en mi caso no pude meter en la maleta. Recuerdo que cuando llegué aquí a la Ciudad de México, sí, un poco el cliché de la gente que venimos de provincia, yo decía, ¿qué chingados voy a hacer? O sea, como que sí me apabullaba todo, pero afortunadamente el teatro y la escuela pues fue un espacio increíble que me ha ayudado a, pues, a madurar muchas cosas y a confrontar muchas cosas. Pero yo diría que eso, que todas esas vivencias siempre están ahí, siempre las tienes ahí, ¿no? Ok. Para ti, Maja. Híjoles, pues sí, no sabía que eras De Tabasco. de Tabasco. Choco, sí. Choco. Del Choco. Qué bonita esa pregunta que lanzas. Sí, a mí hasta la fecha me mueve mucho eso y a veces cuando voy tengo esa sensación de ser de ahí, ¿no? Como de reconocerte, pero desde no estar. Pienso que mis hermanos, mis papás ya no viven. Mis papás ya no viven. No, es decir, mis hermanos, me encantaría habermelos traído en la mochila y que me siguieran acompañando en cuerpo, ¿no? En la Ciudad de México. Cuando vienen me visitan y les impacta mucho porque esta ciudad es impactante. ¿Tú eres de aquí? Sí. Para los que no somos de aquí, cuando llegues, imagínate, yo llegué en los 90 y si era la ciudad. Y dije, Virgencita de Guadalupe, ayúdame a triunfar. No, es broma, pero sí, o sea, es muy impactante esta ciudad. Y entonces esa maleta, coincidiendo contigo, sí trae los recuerdos, las calles, el clima de Mexicali, los amigos, todo lo que conformó estas primeras etapas de mi vida están en Mexicali, las guardo en Mexicali, en la frontera, en el desierto, los cactus, la música, todo lo que es esa tierra, esa geografía del límite de nuestro país, ¿no? En Tijuana sí. hay una parte donde seguramente todo el mundo la conoce, que es donde llega el cerco hasta el mar, sí. Entra adentro del mar. Pues son paisajes que yo vi desde niña y pues me siguen impactando y están en esa maleta y están... no sé si te pasa a ti cuando actúas alguna escena y de repente uno construye a los personajes, pero hay una parte donde eso vivido aparece. Sí. Se mezcla, ¿no? Es como una cosa que va la fusión del personaje contigo, ¿no? Tú eres el que lo encarna, pero hay una parte donde, ¡pum!, aparece, ay, ¿por qué estoy viendo esta montaña, este paisaje? No, yo antes me peleaba con eso y decía, no, mis pensamientos tienen que ser los pensamientos del personaje. Y no, de repente ya con los años dices, claro, es que es el personaje, pero soy yo. Claro. De repente pueden aparecer estos zapatos de mi papá, pueden aparecer estas nubes, este cielo de Mexicali. Siempre me va a acompañar esos primeros paisajes emocionales y visuales, ¿no? Y es que es muy distinta la vida, o sea, sí es muy distinta. Yo me acuerdo que de repente le contaba a mis amigos, en la parte de atrás de la casa de mis abuelos, donde pasaba los domingos, mi abuelo tenía una pileta con cocodrilos pequeños, ¿no? Porque mi abuelo en alguna etapa de su vida cazó cocodrilos, pescaba, iban entre los pantanos vendiendo eso o intercambiando por otras cosas. Entonces, sí es un mundo totalmente diferente, ¿no? El Mexicali, Tabasco, o sea, la ciudad sí es como una parte de todo lo demás. Qué loco, sí. Pues ahí está. Qué lindo. Oigan, hay obras que
de pronto esas primeras veces es como un umbral, ¿no? Como que todavía eres estudiante y te subes al escenario con esa sensación de soy estudiante, pero de pronto cruzas ese umbral y ya te bajas diciendo, ahora sí ya soy actor. Como sintiéndose con otra piel, quizás. ¿Ustedes recuerdan cuál fue ese primer umbral donde se bajaron y dijeron, ahora sí ya? Cuando cobras. Eso es uno muy importante. Sí. Mira, el primero es el dinero aquí, ¿no? O sea, ay, no. Híjole. Maja, tú ya lo... Pues es que yo, por ejemplo, yo estudié en el CUT y al final yo sí tuve como una depre cuando ya me dieron mi diploma. Sí me acuerdo que yo vivía en un departamentito en la Roma y puse mi diploma así. Y ahora dije, ¿quién podrá ayudar? O sea, ¿qué va a pasar? Y volví Virgencita de Guadalupe. Ayúdame. Diosa de todos los actores. No, no es cierto. De los teatros. Oye, tienen en los teatros, ahorita que lo pienso, sus altares a la Virgen de Guadalupe. Pues yo creo que cuando empiezas a hacer una obra después de egresar de la escuela, siento que ahí es donde empiezas a decir, bueno, pues yo soy un profesional y mi compromiso es hacerlo bien, ¿no? O no sé. Fíjate que yo no tengo una obra así. Tuve la fortuna de estar en 2 montajes bien padres. Yo estudié en Casa Azul la carrera, de estar en 2 montajes bien padres, que fue El viaje de los cantores, con Claudia Ríos, y La boda con Mauricio. Y ganamos el FITU esos 2 años, esa generación. Y aún así terminaba y era de, pues no, o sea, no es que me sienta actor. Terminé la escuela, pero pues no sé ni qué pedo, y siguen presentándose muchos retos en escena. Lo que sí recuerdo es la primera vez que, digamos, un maestro, que es Enrique Singer en mi caso, terminé una clase y dije, ya toqué lo que es la ficción. No me puedo decir actor, pero ya empecé a dar como los primeros pasos. Y para mí ese momento fue como muy importante, ¿no? Porque es como... primero hay como en mi caso, como una intuición de decir quiero esto, pero tampoco gran conciencia de qué chingados es ser actor y lo que implica. Y luego menos de construir la ficción y de crear un personaje y de la concentración y todo esto. Pero sí recuerdo que el segundo año con él, que fue realismo, fue el maestro que me permitió decir, híjole, empecé a gatear en la ficción. Y ya eso para mí fue como una cosa muy bonita, porque fue decir, claro, es esto es lo que tengo que construir, lo que tengo que seguir profundizando y concentrando y procurando, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Así lo otro, pues no, yo creo que todo el tiempo las inseguridades vuelven a saltar y están ahí, ¿no? Sí, lo que yo experimento más ahora es como, ay, así, es una pregunta que tiene que ver con el pasado, pues, pero como que yo siempre era como muy ordenadita, ¿no? Como con lo que te decían los maestros, de cómo se llama el personaje, cuántos años tiene, de qué color sueña, de qué color se para, qué animal es su preferido. Todo así este cuestionario de 200 preguntas del personaje. Claro, cada director marca una pauta para ver su proceso, pues, pero digamos, todo lo que me dijeron que tenía que hacer, yo todo lo hacía. Todo. Y ahora busca niveles y sube y baja. Y llegó un punto en que dije, no, es que, o sea, yo quería aplicar la misma regla para todos los procesos, ¿no? Como de A, B, C, D. Y no, hay obras que te dicen Z, P, Q, ¿no? Y en otras, al cuadrado, ¿no? Ay, no, hay otros directores que trabajan. O sea, entonces ahí es como, ahí me empecé a sentir como más dueña del oficio, ¿no? Exacto. Del oficio más que de la carrera, como del oficio, cuando dices, no, a ver, cuando empiezas a entender que un director, una directora trabaja de esta manera o de esta otra, dices, ok, y que vas experimentando tu capacidad de adaptación y de aquí tiene que salir bien y aquí esto y aquí lo otro. Bueno, no sé si me expliqué. Ya, ya divagué mucho, ¿no? Y la rebeldía quizás también, a veces. Yo creo que sí. Fíjate que yo tengo muy, muy grabada una frase que me dijo un maestro en Casa Azul que al principio me pareció durísima. No sé exactamente bien lo que quiso decir. Yo lo fui como interpretando en ese momento y con el paso del tiempo como que regreso a eso. Y hay una parte en la que me decía, no siempre los buenos alumnos tienen suerte en esta carrera. Y un poco la manera para mí de entenderla es que siempre tiene que haber, o sea, como bien dice Mahalat, esta parte de
estructura, técnica que te enseñan, pero después hay una parte en la que tú tienes que agarrar aquello que a ti te hace sentido y que se modifica de proceso en proceso, y creo que ahí sale un poco la rebeldía, ¿no? De decir, esto no es un oficio que se construye a partir del libro, es un oficio que se construye a partir de las circunstancias que están y de lo que tú observas y de lo que tú vas aprendiendo y de la intuición y de muchas otras cosas, ¿no? Son muchos factores que... Muchos, sí. Ajá, que te Y forman hay que estar parte. como muy abierto para cachar en ese momento que se necesita o que te sirve, ¿no? Y experiencias muy diversas, ¿no? Siento yo que hay directores muy distintos entre sí, y entonces de repente a veces tu intuición te dice, no, es que lo que me está diciendo no es. No. Bueno, me ha pasado procesos así bien destructivos, ¿no? ¿Con quién? Y de repente, ¿con quién? Arrástrate, ahora eres una abeja que anda. Dices, es que esto siento que no es. Y dices, ¿por qué no le hice caso? Y después ya el montaje es un fiasco. Y dices, desde el principio te dijo, tu intuición, tu maestro interno te dijo desde el principio que no entraras a ese proyecto, y acabaste siendo la abeja que andaba. O sea, no, eso, por ejemplo, eso sí siento que ahora ya como que... Pero cuando eres joven dices, yo le entro a este proyecto y en este te vas a embarrar de lodo y traerás un conejo arriba de la cabeza y estarás en una pierna. Claro, porque el teatro... Y ahorita ya se... No, gracias. No. Sobre todo si ves que... Pero ¿cuál es la esencia? Tiene, ¿no? ¿Cuál es el Claro. sentido? La esencia del discurso, de la narrativa, no sé. Pero yo sí caí en proyectos así, Sí. bien chiclosones, bien feos. Sí, Y otros bien también, padres de, también. ay, como el director que te dice, muy bien, por ahí, o con el que conectas, ¿no? Sí. Y dices, no manches, y llegas a la casa apasionado y abres el libro y te paras, ¿no? No, que estás apasionado del proceso, del personaje, del texto, Sí. de la historia, esos directores que te hacen como que salirte de la zona de confort. Bueno, Sí. no Y todo de el los tiempo. compañeros también, ¿no? Ay, los compañeros. Que te tocan los compañeros, las compañeras virtuosas y dices, ¡ah! Ándale, eso está sí, increíble. sí. Eso me encanta, que te quedes. Ay, ya te sientes así. Acuérdate de Sí. tu pero ya estabas viendo tú la obra sin estar, sí. O sea, que te tocan grandes actores. ¿Cómo Sí. aprendes de los buenos actrices, actores, no? Sí, brutal. Ay, así. Se consideran buenos... Es que no sé si es espectadores, porque no quiero pensar desde ustedes públicos, sino ustedes estando con sus compañeros, buenos observadores del trabajo de sus compañeros. Fíjate que esa es una cosa bien delicada. No sé si te ha tocado, así vamos a empezar. Sí, sí. Me ha tocado compañeros que te quieren decir cómo hacer las cosas. Esos son muy Y feos. eso pasa muy seguido, y a veces está bien, a menos que sí le tengas mucha confianza. Yo sí hay amigas que le digo, oye, dime si no la estoy, ¿cómo ves esto? Y sí he tenido la amiga que te dice, es que sabes que estás como muy bajita de energía y, claro, y te cae el 20 y dices, sí, y dices, claro, lo entiendes de alguna manera, es el comentario o la observación atinada, ¿no? Como dices, va. Pero sí me ha tocado también compañeros de, es que no estás en ficción tan profundo, ¿no? Y así de, ok, gracias, ¿no? Muy bien, perfecto, ¿no? Pero ya se me olvidó la pregunta. Que si somos buenos observadores de Del los Sí, compañeros. bueno, para cerrar. Sí, yo creo que somos compañeros. Bueno, yo me considero como que sí trato de conectar con el otro y estar y no ser una actriz que trabaja sola. Ay, así. Quien oiga el podcast va a decir, ay, sí, es bien egoísta. No, me refiero que soy generosa y sí me gusta mucho ver los procesos y sentarme al lado de la directora y estar así como observando y viendo sin meterme también, porque entiendo que el proceso del actor es muy frágil, Sí. muy vulnerable y a lo mejor de repente hay escenas como bien intensas y me ha tocado también, así, ¿no? Vengo a este podcast a criticar. No, me ha tocado... También se vale, ¿no, Humberto? Sí, aquí no hay reglas. No, o sea, ¿sabes qué? Como el ruido. Así salió la neurótica que tengo. O sea, sí me ha tocado ver como que un compañero esté aquí y haciendo una escena particular y así, ¿no? El otro así, alguien que está así o alguien... No, espera, o sea, no sé. Y digo, si somos actores, ¿no? O sea, tendríamos que... Sobre todo cuando es El respeto al proceso, ¿no? Ajá, un momento delicado de la obra. Hay momentos para el chacoteo y para Sí. la comida y todo. Con permiso voy a tomar. Ay, por favor. Pero
sí es bien vulnerable el actor. Sí. Siento que es bien vulnerable y hay que ser bien generosos como espectadores de los procesos o como espectadores de teatro, ¿no? También así como de, no sé, no contestar el teléfono. Esas reglas así que ya se han perdido un poquito, ¿no? Yo trato Ay, de... muchito. Muchito, sí. Yo trato de ser buen observador, me gusta mucho observar los procesos. Por ejemplo, en Buenas Personas, que ya vi que tienes ahí el programa de mano, era increíble. Esa es una obra que el texto y todo, pero ver, por ejemplo, los ojos de Montserrat Marañón en esa obra, generando todo lo que generaba para las escenas en las que estaba. Acabo de ver hace poco también Anatomía de un suicidio y veía el proceso de Paula Watson, que la amo, la adoro, es mi compañera de generación, además mi amiga, la quiero muchísimo. Y recuerdo, por ejemplo, el momento en el que llega el personaje de Hamlet y coloca la cámara, ¿no? Para grabarla y en este documental que están haciendo. Y yo dije, híjole, está de espaldas a público. Y estamos viendo de repente su cara en este dispositivo arriba en la pantalla, arriba del escenario. Y es, de principio lo que dije es, uy, es difícil que eso pase porque la actriz está de espaldas y porque lo que estamos viendo es una pantalla. Pero ver todo lo que va construyendo ella en ese momento para llegar a lo que llega al final de esa escena y que sí sucede en el público fue precioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue... Creo que no nos podemos desligar de decir, como espectador estoy disfrutando y se me está revelando este personaje, pero como actor también estoy curioso de decir, claro, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó ahí? Claro. La fregada, qué bonito, ¿no? ¿Cómo lo tejió? ¿Cómo lo tejió? Sí. Y desde la relajación, ¿se acuerdan de ese personaje divertido, risueño y de repente, ¡pum!, la otra cara es esta depresión fuertísima que trae esta mujer, ¿no? Que es muy bello. Sí, qué gran trabajo hicieron. Sí, padrísimo. Oigan, ahorita que dijeron de los dulces, necesito que prueben esto. Son unas fresas enchiladas que están muy espectaculares. Yo me estoy echando la nuez de la India, que está riquísima con chiltepín y chocolate. ¿Pica? No. ¿No? A ver. No. Yo te voy a invitar esto y tú invítame a esto. Esto gracias a nuestras amistades de Enchilamesta. Muchas gracias. Que nos mandaron estos deliciosos dulces. Pero a mí esas fresas me fascinaron. Están buenísimos. Esas pensé que eran puro chocolate, pero no, ya sentí como y chamoycito. Pica rico. Muchas pero gracias. ¿No creerías que la mezcla de chile con chocolate estaría chida? Sí, sabe muy bien. Funciona bien. Pues ahora vamos a entrar a algunas obras de teatro en las que han participado y algunos personajes. Entonces voy a empezar contigo, Cuautli. Hay mesas en las que no solo se sirve comida, sino que a veces se sirve historia. Y entonces vamos a hablar de la Cena del Bicentenario. Sí, muy bonito. Esta obra en la que los héroes de la patria vienen convocados por Carlota y Maximiliano a sentarse y un poco dejan esta posición de ser estatuas y convertirse en humanos, ¿no? Sí. Con sus humores y sus tensiones y las contradicciones. Sí. Y entonces tú hiciste a Benito Juárez. Ajá. Encarnar a un personaje histórico con tanto peso simbólico debe ser un reto, pues no solamente artístico, sino también es un ejercicio como de oficio, ¿no? Escuchar al director, tener la disciplina, lidiar con el peso del texto y del contexto, ¿no? ¿Qué aprendiste de tu propio oficio cuando hiciste este personaje? Un poco conectando con lo que decía Mahalat al inicio, que el humor y la comedia te permite eso, decir estas cosas que luego son como verdades muy duras. A través del humor es mucho más sencillo, ¿no? Que la gente lo reciba. Esa obra, tengo entendido que Antón Araiza fue el director. Antón, tengo entendido que hizo la adaptación de esta novela de Héctor Zagal. Héctor Zagal. Y empezaba, digamos que esta polarización política y social, ¿no? En México por el enfrentamiento de la izquierda y la derecha muy cerrado en las elecciones. Entonces eso se respiraba en el ambiente. Y al final la obra pues hablaba un poco de las contradicciones y las controversias y los talones de Aquiles de las dos partes. Entonces eso era bien padre. Y un poco subirme al escenario con este personaje que históricamente está muy... digamos, se ha creado como esta imagen mítica de alguien súper recto que es Juárez y que además pues sí era un tipo brillante,
pero me permitía como jugar mucho, cosa que a veces yo no me permito en la vida y en escena. Entonces, para mí yo creo que el aprendizaje fue ese, jugar. Era un elenco grande, éramos 14 actores en escena. Tuvimos varias temporadas, fue muy divertido, era padrísimo, sobre todo conectar como los hechos históricos que se lanzaban con la actualidad en ese momento, que no se ha modificado mucho de la de hoy en día. Entonces era muy rico, era muy, muy padre hacerlo. Conocí además ahí grandes amigos, a José Ramón, a Marcos Radosh, a un montón de banda, Fernando Aragón, Alejandra Chacón, Ailén Hurtado, que fue mi compañera de generación, pero que también trabajamos ahí, y trabajar con Antón, que para mí pues es como una persona muy importante, porque cuando yo recién salí de la escuela, que como dice Majalat, sales y dices, ¿qué pedo? Antón me invitó a trabajar en 2 proyectos, que fue Descafeinado, que era sus monólogos, y luego La Cena del Bicentenario. Y esa parte de juego lúdica, relajar y también de tirar netas desde este personaje fue una cosa muy rica para mí. ¿Qué preguntas de México se te quedaron ahí resonando con ese texto? Híjole. Mi corazoncito siempre late a la izquierda, ¿no? Esa es una convicción mía, porque creo siempre en el combate a la desigualdad, pero tengo una aversión a los partidos políticos y a la clase gobernante. Entonces, más que preguntas, yo creo que se reafirmó mi convicción de que al poder siempre se le tiene que cuestionar, esté quien esté. Cosa que creo que adolecemos mucho y justo de repente creo que aunque mi corazón late a la izquierda, a veces me pregunto por qué la izquierda actúa con tanta soberbia. Y eso. Y luego era una obra bien padre también porque te enterabas de muchos chismes históricos que luego no están en los libros, y eso es muy rico. Eso está bueno, claro. Porque dices, pues es que eran como nosotros, realmente eran personas como nosotros que aprendemos de sus vidas a través de los libros, pero pues son seres humanos, ¿no? Que ponían el cuerno y que tenían sus vicios y tenían sus dobles caras y todas estas cosas que luego es bien padre. Y luego los ponías a todos en un escenario. Y era increíble, era bien padre. Qué divertido. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de mesa, ya no solo histórica, sino otra donde van las batallas quizás un poco más íntimas y son las que se comparten en familia. Y donde a veces los silencios pesan mucho más que las palabras, y a veces hasta un movimiento de una silla puede cambiar la dinámica. Entonces quiero que hablemos, Maja, de El juego de la silla, que es este texto de una dramaturga argentina que se llama Ana Katz, que lo hizo Angélica Rogel, y que lleva a desnudar como estas dinámicas familiares alrededor de una cena, pero hay mucha incomodidad y a veces creo que lo que nos recuerda es que lo difícil no solo es enfrentar la historia, sino a los nuestros. Y tu personaje de Silvia, que es exnovia de Víctor, que se había ido muchos años y regresa y es como el hijo pródigo, ¿no? Y tú estás ahí un poco esperanzada, bueno, Silvia está ahí esperanzada un poco como de querer regresar con Víctor y pertenece y no a la familia, ¿no? Como que se hizo parte de ella y luego, pues en realidad Víctor no estaba tan seguro de querer regresar. ¿Cómo se trabaja esa paradoja de estar dentro, pero al mismo tiempo no estás? O sea, jugar como entre lo cotidiano y el filito de lo incómodo. Ay, qué maravillosa obra, sí. Y qué maravilloso montaje dirigido por Angélica Rogel. Fíjate que sí, pues para mí es una puesta en escena muy importante, una puesta en escena que disfruté mucho, sobre todo por la presencia de Margarita Sanz y después de Paloma Woolrich, las dos extraordinarias actrices, pero digamos que en la primera parte del proceso, pues eso que comentábamos hace rato, ¿no? Cuando estás con una actriz, unas actrices de esa magnitud, pues es que te jalan a la ficción, ¿no? Hasta que estás pajareando y una mirada, ¿no? Te mete inmediatamente. Y sí, ¿no? O sea, fíjate que yo había visto esa película sin pensar que me iban a convocar para la obra. Yo hice un viaje a Argentina hace algunos años
y me traje películas, me traigo música, me gusta mucho Cerati, por ejemplo, ¿no? Entonces me traje cosas que compré ahí en la calle de Corrientes. Y entre esos venía esa película. Así como de la nada la escogí y la vi y dije, ay, qué película tan incómoda, qué maravilla, qué padre. Y pasado el tiempo, cuando empecé, me dije, mira este texto. Lo empecé a leer y dije, no es la película que vi aquel día. Y sí era, ¿no? Creo que fue fácil. Cuando tienes compañeros que nutren tanto la ficción, que la van sosteniendo, compartiendo, pues fácilmente entras a esa ficción. Y además Angélica es muy rigurosa con el análisis de texto, con los antecedentes. No todas las obras tienes esa precisión de vengo de este lugar, voy hacia tal lugar, mi objetivo es esto, mi deseo es esto. O sea, como que construyes a los personajes muy bien delineados, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que en algún punto hablamos todos que este era un personaje que la familia se lo había apropiado, ¿no? De alguna manera, aunque no estuviera el novio, porque el novio ya vive en Canadá, que era Miguel Conde, se apropiaron o me adjunté a esa familia y ahí está como en la... Cree que lo ama, ¿no? Pero también es un personaje, no sé si usar este término, un poco friki, pero un poco pasiva, como muy... No sé bien el adjetivo ahorita, no se me viene a la mente, ya tiene rato. ¿Blanda? Sí, ajá. Como sosa, ¿no? Como sosa, está, pero no como, está. pero como si... Como que le hace para aprenderla, ¿no? ¿Dónde la aprendemos? Como que no deciden la vida, ¿no? De esos personajes que no deciden, que no toman las riendas del caballo, ¿no? De su vida, ¿no? Por poner un ejemplo. Y está ahí, en la indecisión, cree que lo ama, pero tal vez no lo ama. También es una mujer que no se ha casado, que no, como que no tuvo novios después, o sea, como, sí, un poco, se me ocurre esa palabra, pasiva. No me encanta la palabra, pero algo así la define. Pero así era el personaje. Yo no sabía que era una película. La vi, me encantó el montaje. Sí, Yo no sabía que era una película. Sí, era una película. En un teatro la presentaron, ¿no? En un teatro y después estuvimos en el Foro Shakespeare. Ya la vi También en un otra teatro. temporadita, sí. Sí, ahí fue donde yo la vi. Sí. En el Foro Shakespeare, ok. Oye, ¿y crees que para ti te reveló alguna forma en la parte personal de cómo nos relacionamos con la familia, de las cosas dichas y no dichas? Pues yo creo que sí. Yo creo que todos cumplimos un rol. Es curioso, fíjate, yo, por ejemplo, yo soy la menor. Tengo 4 hermanos. Mayra es la mayor, luego sigue Lucila, luego Armando y luego yo. Yo soy la menor. Y entonces yo aquí pues voy por la vida luchando, siendo madura, tratando de ser la mejor versión de mí, ¿no? Pero regreso a Mexicali y entonces, mi hermano puede decir, ¿qué te pasa, pendeja? Sí, no, entonces entro como en el rol de la chica. Es curioso, pero entonces yo de repente entro en ese rol y mis hermanas me tratan, mi hermanita menor, la menor, y mi hermana Lucila me decía, te ponemos un moño para llevarte al kinder. Entonces yo como que otra vez ocupo ese lugar. Y entonces vienen estas, decían los maestros del teatro también, ¿no? Que las grandes tragedias están en la misma familia, ¿no? Entonces, sí era un ejercicio de esto, de esos silencios que están llenos de un algo que no quieres romper también porque es la familia. Conoces a tus hermanos, pero no quieres, cumples con la personalidad que te ha definido, que te definió esos años de tu vida. Y yo no dudo que también mis hermanos tengan otras máscaras sociales en sus entornos, claro. Pero cuando se junta la familia, hay algo ahí delicado, no sé si me expliqué. Pero sí, que se acomoda que no de una forma y retrata muy bien el juego de la silla y sobre todo también el poder de los padres sobre los hijos, ¿no? El poder subliminal, ¿cómo se puede decir? O sea, el poder entre líneas, que está ahí, que hacen los padres, ¿no? Todo tipo, todas las mamás en sus variantes, y porque pues cada mamá en el mundo es diferente, pero también hay un común denominador, que es tu mamá, es tu papá. Y siempre al juntarse la familia, pues hay estas dinámicas a veces
de solidaridad, de caminar juntos y a veces también súper, estas palabras de ahora tóxicas, ¿no? También hay dinámicas tóxicas, La ¿no? palabra de moda ¿no? tóxico. No, tenía una amiga que cada que veía a su mamá le daba como dermatitis. Bueno, o sea, todos tenemos una relación súper compleja con papá y mamá Claro. y con unos te encuentras más que otros, ¿no? Y cómo a veces escuchamos a los hermanos hablar de los papás y pareciera que crecieron en otra casa, ¿no? Como que no tuvieron a los mismos papás. Ajá, sí. ¿No? Es una cosa rara. Es como, no, mi mamá no era así, o mi papá no era así, o cada quien lo vive de una manera distinta. Es una cosa peculiar, creo. Sí, a mí me pasa luego, también tengo una hermana, Lucila, a quien le mando saludos. ¿Se pueden mandar Claro, saludos? lo que tú quieras. Saludos hasta Mexicali a mi hermana Lucila. Pero mi hermana Lucila es una persona súper alegre, bien positiva, siempre está como luchando en la vida, pero bien, o sea, como que le pueden pasar tragedias como a todos. Ujú. Y ella está pues como, no, pero me levanto, ¿no? Y yo de repente es como de que me caigo y ya no quiero levantarme, ¿no? Ya no quiero, o sea, como que sí hay temperamentos distintos. O sea, lo que quiero decir en resumen es que hasta yo pienso, una vez me cruzó una idea loca por la cabeza. ¿Vendré de una buena acogida? Eso es muy interesante. Sí, no, es que dije, porque como mi hermana es tan ¿Cómo habrá sido positiva. ese momento de ¿Y por qué yo de concepción? pronto soy como que me pongo triste cuando está nublado, ¿no? A lo mejor no Sí. tenían muchas ganas Ajá, ese día. y luego ya ese fui día la se cuarta, consiguió. entonces también ya... Claro. Sí creo que, o sea, creo que... Es más, fíjate, ahora que tuve a mi hijo hace 15 años, compré un libro que decía La conciencia del bebé antes de nacer. Entonces, ahorita no lo tengo presente porque lo leí hace como 15 años, pero sí decía, o sea, como que te daba pruebas el Sí. libro de que todo es el estado de ánimo, Sí. todo. Y una vez viendo como los tiempos de mi madre, me di cuenta que ella estaba enterrando a su mamá cuando estaba embarazada de mí. Entonces dije, ay, ¿por qué lloro tanto? No así de literal, pero dice uno, oye, ¿será que todo lo que le pasó a mi mamá, por qué si compartimos el mismo vientre, nosotros cuatro, ya moví el micrófono, compartimos el mismo vientre, ¿por qué somos tan distintos? Digo, iguales en contexto, en Sí, fisonomía, pero cómo cada hermano fue distinto, viene de otros papás, una experiencia de padres, de madres distinta, Ujú. a pesar de que estuvimos en el mismo Espacio físico. espacio físico, ¿no? Sí, yo creo que sí influye, ¿eh? Todo el contexto que había cuando te concibieron y cuando naciste. Y, sí, claro. Sí, pusiste una mirada Sí. ahorita como que te dio luz en Sí, algo. como que dije, ay, ¿cómo habrá sido mi momento de concepción? Tal vez ahí se expliquen muchas cosas. también. Sí, claro, sí, sí estaban contentos, ¿no? Sí, o es cierto. no. Ay, es broma. es ¿Traían broma. prisa o fue con calma? O Sí, cómo? exacto, ¿cómo? Había chupe, ¿no? Había chupe. Ay, ¿fue en una posada o fue Ay, aniversario? es cierto. Ay, es broma, pero sí, como que uno piensa. No, y luego pero como sí te actor, pues hace- siempre te dicen en la escuela la imaginación. Entonces todo el tiempo estás imaginando, pensando, no sé si a ti te pasabas por la calle a alguien y dices, mira esa persona cómo viene así, o como, yo como que observo esas cosas, ¿no? Y obvio pienso también en lo que te precede a ti, tus ancestros, tu vida, tus abuelos, quiénes fueron. Yo me pregunto así, y luego ya mientras barro la casa. Es broma. Oigan, pasando a otras historias familiares, pero un poco más míticas. ¿Dónde van a morir los pájaros? Ajá. Que es esta obra dirigida por Javiera Núñez, que retoma el mito de Caín y Abel, Sí. pero desde un mundo posapocalíptico. Y son estos dos hermanos que se reencuentran en una casa que está en ruinas, Ujú. pero uno tiene estas ganas de quedarse y de cuidar a los pájaros, y el otro como un deseo pulsante de querer huir. Y está pues este abismo de la memoria, del resentimiento y también como pues una necesidad de sobrevivir. A ti te toca ser a Caín, que es este hermano que quiere huir. Y ¿qué es lo que dónde encuentras en el cuerpo y esta energía y este impulso por querer huir y de descubrirte a ti mismo en esa búsqueda? Ujú. Mira, es un proceso que ya no, la verdad ya no lo tengo tan ¿Tan fresco, claro? fue hace Ok. unos años. Lo que te puedo decir es que fue, bueno, el otro actor de la obra era Martín Villarreal.
que es un gran actor. Javiera la dirigió. Javiera falleció hace un par de años. Fue una gran amiga mía, una mujer brillante, docente, actriz, directora. Tuve la suerte de conocerla en el taller de José Caballero en el año 2008 y ahí nos hicimos muy amigos y esa obra fue una creación colectiva. El texto lo construimos entre los tres, sobre todo entre Javiera y yo, y fue bien padre porque fue un proceso que me permitió salir del lugar cómodo, entre comillas, del actor y poner un poco más de mi cosecha en cuanto a la dramaturgia. Claro que abismalmente la diferencia entre lo que yo escribía y lo que escribía Javiera. Ella escribía con una profundidad y una complejidad increíble, pero fue un ejercicio bien padre también poner ahí algo de mí en la dramaturgia. Y son este tipo de proyectos que a mí, yo creo que junto con el viaje de los cantores de Claudia Ríos me enseñaron mucho a pues a entrarle a todo, ¿sabes? A cargar, a escribir, a actuar, a que tu chama no empieza cuando llegas al foro o al teatro y no termina con el aplauso y cuando recoges tus cosas en el camerino, sino que tienes que estar como consciente y pendiente de todo. Fue un proyecto que tuvo, si no mal recuerdo, 3 temporadas. Estuvimos en el Museo de la Ciudad de México, en La Capilla y en Carretera 45, un foro que ya no existe. Y luego ya en una segunda temporada entró Salvador Petrola a ser mi personaje. Y yo creo que lo que más recuerdo y valoro de ese momento es el trabajo con mi querida Javi. Sí. En la relación con los hermanos, ¿tú sientes, o sea, con esta hermandad tan rota, crees que hubo algo que tuviera que ver con tu forma de ver la fraternidad? Supongo que sí. Yo tengo un hermano de papá y mamá que es un año mayor, que prácticamente crecimos como gemelos porque nos llevamos ni el año. 11 meses y medio. Mi mamá estaba en la cuarentena. Otro dato de cómo te hicieron. Exactamente. Entonces crecimos como gemelos, aunque somos físicamente totalmente diferentes. Pero hay un amor muy grande. Nuestra relación de niños era de perros y gatos, de verdad. Nos peleábamos todo el tiempo. Era una relación súper de mucho conflicto, como que éramos dos islotes ahí que no se relacionaban. Y después, con el paso de los años y conforme fuimos creciendo, pues nos fuimos acercando. Esta obra de Los pájaros era una circunstancia muy particular porque era en circunstancias de supervivencia tal cual. Y había, ya no me acuerdo tanto del texto, pero había cosas muy precisas que estaban sucediendo afuera y obviamente en la relación entre los hermanos, pero al final este amor y este conflicto de ver quién jala a quién y quién convence a quién para tomar este camino o el otro, siempre estaba. Pero sí, creo que de alguna manera la relación, mi manera de ver la fraternidad se reflejó ahí, sí. Nuestra escenógrafa y vestuarista era la hermana de Javi también, entonces también fue un proceso bien bonito que ellas compartieron. Y eso, fue un proceso de mucho aprendizaje en varios ámbitos, más allá del de la actuación. Qué lindo. Cambiando hacia otro escenario. Creo que el teatro a veces, pues no solo entretiene, sino que también abre muchas heridas que a veces la sociedad ha querido tapar. Y pienso en La Divina Ilusión. La Divina Ilusión. Qué hermosa. Qué bella, qué bella. Que coloca esa herida justo en el centro, ¿no? Donde hablamos del abuso, de la pobreza y del silencio impuesto por el dogma, ¿no? Esta obra, La Divina Ilusión, de Michel Marc, que estuvo bajo la dirección de Boris, enfrenta a la iglesia con el teatro y expone los abusos y los silencios y todas esas resistencias. Y tu personaje de la señora Talbot, pues lleva a su hijo al seminario para darle un futuro y termina exponiéndolo al abuso y al silencio. ¿Cómo se acomoda uno esa grieta moral donde el amor de una madre se convierte sin querer en una complicidad con el sistema que lo está dañando? Pues sí, también me pasó como tú. Ok, ya casi, ¿cuánto fue eso? Ya tiene rato, ¿verdad? Sí.
Unos Como 8, ocho. 10, por ahí. No, estoy recordando el texto. Y Sí. fíjate que ahora una amiga me pidió un libreto, un texto de teatro. Y fui a sacar, y me encontré la Divina Qué Curioso hace ratito. Y dije, oye, es un texto muy gordo, o sea, eran Sí. un chorro de páginas, muchas escenas, muchos personajes. Y pues es un texto maravilloso. Vino el autor también al Helénico cuando la presentamos. Pues creo que, mira, creo que para ese personaje como ponerte en los pies de la supervivencia, de la pobreza, porque además estoy recordando lo de la fábrica de zapatos que tenía contaminantes y que pasa lo del niño, estoy así como recapitulando eso. Y sí, o sea, como que de esas obras en las que tienes que entrar en la ficción sí o sí, y que también de repente ponerte en el lugar de la escasez, de la pobreza, de no tener que comer, de tener muchos hijos, o sea, como que recuerdo sí haber hecho como un diseño de personaje como pensado en esas circunstancias, ¿no? Y que no queda otra más que encarnarlo, porque si te pones un poco crítico, o sea, creo que si te pones en un lugar de juicio al personaje, que luego nos pasa como actores de, oh, este personaje, de pronto caen mal los personajes Sí, en claro. algunas escenas, ¿no? Y este es uno de ellos que de repente esa actitud que tiene con el hijo de violencia, de lastimarlo, de pegarle, que además con Eugenio hicimos un trabajo, Eugenio Rubio, muy interesante y fue un actor muy comprometido con lo que hacía. Pues creo que se logró un buen trabajo y yo diría eso, o sea, como esos personajes que haces y que trates de no emitir juicio, sino encarnarlo y sin cuestionarte tanto. No sé si te ha pasado a ti, Cuautli, de repente que hagas personajes que dices, ¡ay! Como que esto está... Digo, no es porque los personajes que tú asumas tengan que tener una ética impecable, para nada, de eso Claro. se trata, de mostrar la condición humana, ¿no? Pero sí, de repente, híjole, sí, a mí sí me ha tocado hacer personajes, en este caso ciertas escenas de esta obra, donde decía, ¡ay, no me cae bien esta señora! O sea, ¿cómo hace eso con su hijo? ¿Cómo lo expone? ¿Cómo lo deja en el seminario? ¿Cómo permite el abuso? ¿Cómo...? Claro, pero estás hablando del siglo pasado, de principios del Sí. siglo pasado, en un contexto particular en Canadá. Sí, ¿no? como dices, a veces las circunstancias son tan fuertes, tan precarias y tan adversas que no hay como ese espacio para la reflexión y es la supervivencia, y es a partir de eso que se generan Ajá, estas sí, dinámicas sí, que sí, desde sí. afuera parecen, y lo son, violentas y tremendas, pero a veces los personajes no son conscientes de No son eso, ¿no? No con la conscientes. misma claridad que tenemos nosotros. Yo recuerdo mucho ese montaje y acabo de ver también Indecente. Y a pesar de que, o sea, como que por alguna razón en mi cabeza conecto los dos porque digamos que plantean temas muy interesantes, hay un punto como de dolor muy fuerte, pero al final son montajes que yo recuerdo precisos, que no les Sí. sobraba ni les faltaba De nada. acuerdo. Ah, ok. Redondos, cuidados, bellos, muy, muy bonito. Y La Divina Ilusión lo tengo ahí también. Creo que dieron una función, creo que yo lo vi en los teatros Telmex. ¿Dieron una? Sí, estuvimos Ahí, una temporada en los ahí la vi. Telmex. Sí, sí. Sí, era una cosa hermosa. Ah, Esa qué obra. padre, Sí, muy lindo. Muy trabajo. bella. Sí, sí. Muy, muy bella. ¿Cómo se logra calibrar una interpretación cuando creo que hablar del abuso en escena tiene un doble riesgo? Porque tiene que ver con uno mismo, pero también con el público, que quizá trae ahí sus propias heridas. Entonces, ¿cómo se logra calibrar para que no se ponga en una estética el daño y en cambio se abra como un espacio para la reflexión y quizás la esperanza? Pues creo que la base para que eso se logre con fineza, ¿no? También con fineza, porque bueno, la realidad es la realidad y es ¡pum! Es como es y es literal, a veces es burda, a veces es dolorosa, a veces es todo lo que es la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú como con un texto como el de Michel Marc, que te lleva a ver la situación desde otro lugar, pues de ahí está, creo, el asunto del arte, ¿no? Que te permita como desde otro mundo, desde otra postura, desde otro lugar, desde
me acuerdo una vez que tenía un maestro que me estaba dando literatura y decía que, voy a poner de ejemplo este vaso, que el arte, o sea, la realidad es esta, el vaso está ahí. Pero que el arte debería darnos la posibilidad de ver el vaso al revés, o acá, o abajo de la mesa, o arriba, pero no de la forma en la que es. ¿No? Entonces, me gustaba ese ejemplo porque entonces la Divina Ilusión presentamos un abuso, una historia de abuso. El abuso está así, pero si ponemos el vaso allá en la puerta o en otro lugar, digo, a lo mejor está un poco disparatado, pero lo que quiero decir es que hay que sacarnos de esa realidad y presentarla desde otra perspectiva, desde otro color, desde otras configuraciones, desde otras lógicas. Y ahí es cuando el espectador entra en esa tan deseada, porque lo decíamos los actores, claro, esa deseada comunión con el público. Entonces el público entra. Y creo que se logra desde el texto, con esa fineza, ¿no? Porque también el dolor hay que sublimarlo a través del arte, ¿no? Entonces, pues ya cada espectador se encontrará con sus propios dolores a partir del compartirlos con los personajes y llega esta cosa como que yo pienso esto, me conecto con este personaje, con este dolor, con esta vivencia, pero arrojada desde la novedad, desde lo atractivo, desde lo estético. A lo mejor puede ser una música que entró, puede ser la escenografía o un vestuario o una acción del mismo actor, porque estoy hablando como de las cosas más que son artificiales, pero digamos el cuerpo del actor, la mirada, en este caso era un monasterio, ¿no? ¿Verdad? La obra, La Divina Ilusión, para que no crean que estoy divagando. O sea, que están ahí en el seminario y un gesto, una conexión entre un actor y otro, un abrazo, se va contando la historia a través de todas estas arterias de ese gran cuerpo que es la obra. Se los dejo de Qué lindo. No, qué lindo lo dijiste. Con esa reflexión. Sí. Muy bien. Juan, y pasando a otro espejo incómodo que pone el teatro, el tema de la suerte. ¿Qué tanto de lo que en nuestra vida depende de lo que decidimos y qué tanto de la suerte o de las oportunidades que nos tocaron? Y entonces pienso en Buenas Personas, este texto bajo la dirección de Diego del Río, que tiene estos dos mundos, ¿no? Esta mujer de la clase trabajadora que apenas sobrevive y este amigo conocido de ella que logró, como dicen, salir del barrio, ¿no? Exnovio. Además. Y en medio de eso estás tú, que eres Alex, este gerente que la despide a ella y que ese gesto detona el resto de la historia, ¿no? Sí. Y entonces nadie es del todo bueno, pero tampoco son del todo malos, ¿no? Todo se mueve como en esa frontera entre la empatía y la supervivencia. ¿Qué te dejó a ti trabajar en ese universo donde las razones de cada personaje son incómodas, pero también son muy humanas? Híjole, me dejó muchas cosas ese montaje. Mi participación en la obra realmente era muy breve. Era la primera escena donde despedían al personaje de Margarita, que era Arcelia, y la última escena donde se vuelven a encontrar en el bingo. Y hay este final que me parecía precioso, donde ponen estas tres mujeres interpretadas por Conchita, por Monse y por Arcelia, junto con el personaje de Alex a jugar y pensar, bueno, tal vez el día de mañana esa suerte cambie y mi vida pueda ser, era muy fuerte. Y esa obra, cuando Diego me invitó y me platicó del proceso, me dijo, esta obra la quise hacer hace unos años, pero sin adaptarla a México. Es una obra que se llama Good People, la original, que está escrita en una ciudad de Estados Unidos que ahorita no recuerdo cuál es, no es Nueva York ni Los Ángeles, pero era, por tanto, otro elenco. Y de repente, en algún punto, si no mal recuerdo, no me acuerdo si fue Milena Pezzi que hizo la traducción o Paula Celaya que hizo la adaptación junto con Diego, alguna de ellas le sugiere a Diego hacer la adaptación a México. Y creo que fue una decisión muy afortunada. Sí. Adaptan el texto a México y entonces me dijo Diego, el elenco cambia. Y ahí me parece que es la primera cosa muy importante, que es una obra que a mí me hizo pensar mucho, el texto y la experiencia de montarla. Y la primera es que el texto es tan chingón
que al hacer esta adaptación, que además fue muy buena, logra sentirse como de casa. O sea, es un diálogo al final entre dos puntos donde la desigualdad se asoma. Y se siente muy mexicana, pero fue escrita en Estados Unidos. Y eso me parece muy interesante porque al final Estados Unidos siempre ha vendido esta idea de que el mejor país del mundo, donde si tú luchas por tus sueños se pueden lograr. Y esta obra dice, no es cierto, güey, la miseria existe y existe en tu cara. Y enfrente del discurso de si te esfuerzas lo logras, existe una marginalidad que no quieres ver. ¿Y qué pasa cuando dialogan esos dos mundos, no? Se conforma este equipo, se hace el montaje y yo era muy fan de verla y de vivirla porque terminaba la primera escena, nos sentábamos en la orilla del escenario y veía toda la obra transcurrir hasta el momento que me tocaba entrar al final de la obra de nuevo. Es una obra que solo tuvo una temporada, que fue en el año de 2019. En el 20, el año del COVID, íbamos a regresar, cae el COVID. Se viene abajo la segunda temporada y después se pierden los derechos que lo hacía Playhouse y ya no podemos volver a hacerla. Y de verdad es una obra que me parece que así entablaba un diálogo bien chingón con el público. Y creo que eso era lo más bonito. Hay un diálogo de Arcelia que justo cuando llega al punto más álgido de esta confrontación entre el personaje de Odiseo y el de ella, cuando ella va a la casa a pedirle trabajo y se encuentra con esta cena que tienen él y su mujer, que lo hacía Fabrina Melón, y de repente le dice, pues es que tú pudiste salir del barrio, pero no quisiste, no sé qué, y ella le dice, cabrón, me corrieron del último trabajo porque por comerme un dulce se me rompió el diente. Y el diente me jodió el nervio y eso me hizo que llegara tarde al trabajo porque mi hija con discapacidad tiene esto, no sé qué. Entonces le empieza a contar toda la retahíla y de repente dices, claro, hay una posición muy cómoda desde la cual podemos juzgar la vida del otro y la posición del otro. Y esa obra hacía eso, que es un diálogo que para mí sigue siendo muy importante en México. Y era muy poderoso lo que lograba esa obra, ese texto y esas actrices. La verdad era muy bonito. Wow. Sí. Era muy bonito. ¿Y es autora? No, David Lindsay, a ver, es un hombre. Es un hombre que fue el que escribió Rabbit Hole y no me acuerdo cuál otra obra. Ajá. Ok. Y la adaptación la hace Paula Celaya Cervantes con Diego. Sí. Sí. Increíble texto. Por favor, pídanos los derechos así otra vez. Y si la quieren volver a montar, de verdad, aunque sea otro montaje, otro director que no esté yo, esa obra tiene que volver a hacerse aquí con esa adaptación. Sí, está increíble. Pensando cómo el teatro puede traer a la escena esta parte de la desigualdad social, creo que es una cosa que también ustedes enfrentan dentro de la misma profesión. Pensando en los castings que a veces no se les convoca a todos, ¿no? Las producciones a las que pocos logran acceder y la precariedad en las que a veces se convive dentro de la vocación. Después de todos estos años de profesión, ¿cómo se vive esa tensión entre el talento y la suerte, entre el esfuerzo personal y las oportunidades que se deciden dentro de un sistema que es desigual? Qué pregunta. Mira, suspiramos. Sí. Yo creo que esa es de las preguntas más complejas, más que es fíjate que de eso no se habla tanto, ¿no? Finalmente del fracaso, de la frustración, y voy a decir una palabra fuerte, de la humillación, porque yo sí te puedo decir que he estado en castings, sobre todo de audiovisuales, donde sí llegas a un nivel de humillación, o sea, de que te traten mal, de que te ignoren, de que no te volteen a ver, de que, o sea, esa parte no la enseñan en las escuelas. Y de verdad sí es esa asignatura, digamos, de vida, de decir, tengo la fuerza para continuar, o de verdad, ¿qué dices? Quiero claudicar. O sea, yo sí te puedo decir, o sea, porque sería padre que te dijera, ay, Humberto, desde que nací hubo rosas en el camino. Ay, no sé, es que cuando digo así aparece una estrella y todo sale muy bien. No, o sea, a mí esa
es la obra negra, el trabajo duro del actor, donde se juega de repente, digo, y no es personal cuando no quedas en un casting, pues, pero donde tu autoestima está en un vaivén, tus inseguridades, tu preguntarte, lo hice mal, tú y de repente yo he estado en casting que digo, lo hice bien, ya si nos vemos bien básicos, lloré cuando tenía que llorar, grité cuando tenía que llorar, me desmayé cuando me tenía que desmayar y de repente dices, no quedé, porque una vez hice un casting creo para una ópera prima, ¿no? Y dije yo, o sea, creo que hasta el director, no, qué bien, y no, todo está excelente. Pero el protagonista era mi hijo, digamos, el que era mi hijo. Y no manches, agarraron un chavo que no se parecía a mí. Y entonces, pues ahí ya. Claro, la mamá, ¿no? Esta mamá de ojo verde no nos sirve y es de, ¡no! No, yo sí he sacado mi lagrimita, yo sí se los confieso, de verdad. Sí, claro, yo Pueden también. cortar esta parte del podcast porque voy a empezar a llorar. No. O sea, esa parte, queremos verlo. Quieren verlo. Exacto. Sí. Humberto día. Nada. No, fíjense que no, o sea, a mí esa parte sí me parece, o sea, lo digo hoy estando en el año 2025, me parece súper doloroso. A mí yo esa la sufro mucho. Esa parte de los audiovisuales, enfrentarte a ese pragmatismo, esa falta de ética, esa falta de humanidad de la gente que colabora en la industria. Digo, también ya estoy perdida. Y es el infierno. No es cierto, no, pero... Como en todos lados hay cosas buenas y cosas sí, también hay no tan cosas buenas. positivas. Pero esa parte del actor, que en donde estás vulnerable y que llegas y pones tu nombre, Mahalat Sánchez, y ves así de otros 7 nombres extraordinarios y dices, ay, no, ya, por favor, mejor voy a Coyoacán a tomarme un cafecito. O sea, se me hace muy duro esa parte del actor, la de tener la garra y de decir, voy a estar y voy a aguantar este cerrar puertas porque, como y suena a frase trillada de Hollywood, ¿no? Se te cierran 10 puertas y se abre una. O sea, es literal. A mí, en mi caso, yo he sido una actriz, me considero una actriz que ha tocado muchas puertas y que he hecho muchos castings y que de repente sí, el no es la parte, es lo común, ¿no? Lo común y el sí es lo difícil, ¿no? Como de... Pues, ¿qué pasa aquí, no? A mí esa parte, bueno, no sé si estamos hablando de eso, pero esa parte, Sí. Si pudiera evitármela, o sea, esa parte a mí me ha hecho cuestionarme así de, quiero estar aquí o ya, o esto no. A lo mejor estoy siendo un poco dramática, intensa, atormentada, pero no, sí me yo creo que es parece la realidad. Esa parte se me hace horrible del actor, horrible. Esa parte que tiene que vivir la actriz, el actor, de enfrentarte al casting, de estar con... Y luego también me ha pasado de repente en castings que el que te graba quiso ser actor y entonces está de malas porque no fue actor. O sea, me ha pasado eso también así de... A ver, ¿cómo te llamas? Te voy a poner aquí. Y me vino uno a la cabeza. Ay, yo también. Sí, o sea, a mí sí me ha pasado así de... O que te va a yo también, grabar y la siento que que quiso estamos ser hablando del actriz. mismo. Ajá, la que quiso ser actriz o el que quiso ser actor. A ver, acomódate ahí. Y dice, ¿tú haces teatro? Sí. Yo hice teatro también. Y ya te empiezan a contar cuando hicieron teatro y tú así de, ay, ya vamos al casting. Pero están de malas porque a lo mejor también querían actuar o cosas así. Bueno, es no difícil sé. acomodarlo. Bueno, a lo mejor estoy hablando muy ahorita intensa, pero... No, pero tienes toda la razón. O sea, todo lo como que de... dijiste yo también lo he vivido, he echado la lágrima, me he enojado. Recuerdo una etapa así, la más desesperante, donde literal me eché a llorar y también reconocí que sentía envidia, literalmente. sí, y para mí fue muy sano decir, siento envidia porque siento que estoy esforzándome, chingándole, haciendo toda la chamba que tengo que hacer y no se está moviendo nada. Y luego... ya cuando, digamos, hay las puertas que sí se abren, las agradeces. Y una cosa que a mí, no sé, a mí, por ejemplo, esta cosa de la competición en los castings, en las audiciones, también pasa en el teatro. Bueno, en el teatro lo que pasa es que a veces no hay audiciones también, pero también puede ser muy difícil de repente vivirlo ahí. O la falsa audición, ¿no? Que también abren que yo lo he visto, abren las convocatorias y a la hora que ves el elenco dices, ay, ya lo traías, hijo, no, a mí no me quieras engañar. También, o sea... Es para legitimar, ¿no? Como, bueno, ya me voy a meter en temas políticos, mejor no. ¿Por qué me lo hacen si ya sabían que era otra persona? Sí. Ay, no, y yo soy medio autista, lo digo en broma, perdón, a lo mejor es una broma políticamente incorrecta, pero lo que me refiero es que trato a veces como de abstraerme en mi cabeza y no prestar atención a esas cosas. Pero luego hay cosas donde digo, híjole, el sistema es salvaje, es
inhumano a veces y es muy doloroso y es muy cruel. ¿Qué podemos hacer para que esto se sienta menos culero? ¿Qué podemos Pues celebrar cuando los proyectos y la gente que sí tiene un compromiso con esta carrera está ahí y le va bien. Y que no pierden la humanidad. Claro. Y que no pierden la humanidad su y la ser humildad. humano, ¿no? A mí eso me parece vital. Entonces, eso hay que celebrarlo y recomendar el teatro y los actores que sí están ahí por eso, porque sí es muy difícil, es duro. Es duro. Bueno, esa parte, ¿no? Esa parte de tener eso. No, como dices tú bien, Humberto, o sea, no todas las experiencias son así, pero esa parte, para mí, yo sí te puedo decir que les puedo pesa confesar, de la profesión. lo confieso, lo confieso aquí, o sea, esa parte sí se me hace bien dolorosa, a mí no. Es dolorosa. Sí, de por sí, o sea, Tal trae cual. uno luchando por el amor propio, ¿no? Y sobre todo también siendo mujer, de repente es como que tantas cosas con las mujeres que sufrimos, que sí esto, que sí la edad, que sí el peso, que sí muchas cosas que hay que resistir a eso y también dejarlo de lado y decir, esta soy, ¿no? Y también como cambiar las narrativas, ¿no? De cómo tiene que ser el aspecto físico de una mujer y cómo tiene que ser también retratada la mujer dentro de las historias, ¿no? Porque de repente, como hay muchas historias construidas por hombres, son visiones que están muy arraigadas y que es difícil deshacerlas y borrar eso para renacer, que renazcan nuevas historias para mujeres. Pero, ya me perdí un poco de lo que estaba diciendo, pues, pero lo que quiero decir es que hay que resistir a eso y esa parte es dolorosa, creo yo, para hombres y para mujeres. Lo que pide la industria, como debe ser, según la industria, los castings que ya están hechos, los personajes que ya están dados y que tú vas y inviertes una energía, un tiempo, una dedicación, te mandan un guión, lo estudias. Oye, me estoy saliendo un poco del teatro, Humberto, pero bueno, lo estudias, dedicas esa energía, ese tiempo, ese grabarte, ese hasta le pides, a veces tengo amigas que viven solas y dicen, no, pues le voy a hablar a un amigo para que me ayude a hacer el self-tape, la audición, lo que sea, pues lo que se presente, y es un tiempo. Yo sé que el trabajo del actor es estar presentando audiciones, estar presentando casting, siempre es así. Pero si además de eso el trato es como inhumano, es Sí, es esta parte de pinche. Sí, yo creo que ahí hay que resistir y también decir, oye, de pronto de la mejor manera, no siendo déspota. ¿Qué te pasa? ¿Quién crees que te...? No, pues no mala onda, pero sí como hacer un intercambio más generoso, ¿no? No perder nuestra humanidad. Yo recuerdo que hubo un punto en el que yo tuve que decidir y decir, a ver, si me están tratando la chingada, de repente ni te voltean a ver cuando te reciben el material. Y había un punto en el que dije, a ver, esto está horrible, esto se siente horrible, es humillante. Pero es un paso, o sea, yo tengo que vencer esta barrera. Porque si no, lo que sigue es dejar la carrera e irme a trabajar en una cosa que neta no quiero y no me veo ahí. Claro, entonces dije, ni pedo voy a aguantar vara. Claro, hay de aguantar vara. Eso lo aguanté. Otras cosas no. También puedes revelarte, ¿no? También puedes revelarte o decir, simplemente aquí ya no toco más la puerta, ¿no? Porque sí, lo que estás haciendo ya es denigrante. Denigrante, sí. No sé. Así es. Pues tener yo diría, así no ya. Compre al final del podcast nuestro manual Actor, metas, vicios, toxicidades y alegrías. También hay alegrías. También hay alegrías. No, muchas. Ya me puse intensa, pero no perder nuestra humanidad y nuestro amor propio, ¿no? Dentro de este camino incierto. Bueno. Oigan, pasando ahora sí a historias bonitas y de mujeres. Recientemente terminaste Temporada por el Mar. Sí. Que es de este texto de Anaís Alés. Gracias. Ajá. Y con la dirección de Rebeca Trejo. Sí. Y es esta historia donde el mar un poco como que funciona pues de una metáfora, ¿no? Donde hay creo que mucho duelo y mucho silencio, pero que además pues no te da como respuestas. Es como si fuera un vaivén de lo que significa vivir las ausencias. Y es esta mujer Max, que es el personaje que haces, que es esta mujer que llega con una armadura a esta casa, que llega a habitarla y de pronto se sintiera que está como muy distante y está como enojada y de pronto hasta pareciera medio que amargada. Uh-huh. Pero creo que el agua y ese roce con
con los otros personajes, pues la van medio que fisurando y descubres a una madre que es frágil y que además está haciendo una gran protección pues de lo privado. ¿Cómo se le hace para hacer esa construcción que va desde el blindaje hasta la grieta? Pues sí, ay, qué bonita obra, me gusta mucho y es la que acabamos de concluir temporada. Pues todo ayuda, ¿no? Prestas como siempre tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tus vivencias para generar un personaje, pero también es bien importante la visión, en este caso, de dos personas para mí, para llegar a ese personaje, de dos personas que han sido muy importantes en este proceso y lo quiero aquí compartir, que es Rebeca Trejo, mi directora, y Raquel Uriostegui, que es la traductora que vive en Nantes. Las dos son de mi generación del CUT. Okay. Entonces las dos egresamos del CUT en 2002. Entonces es un proyecto que inicia Rebeca y Raquel. Raquel conoce a la autora en Nantes, Francia, traduce el texto y en colaboración con Rebeca, o sea, las dos trabajaron juntas para llevarlo a escena. Entonces para mí, trabajar con dos compañeras que generan este proyecto y que son de mi generación, que salí en el 2002. Yo salí 2002 del CUT, entonces, ¿cuánto tengo ya de egresar? ¿Qué? 23 años. Era mala para las matemáticas, ya se dan cuenta. Por eso me dediqué a esto, ¿no? Aunque hay algo en matemática en actuar también. Y para mí es bien importante eso, porque estoy en un espacio de confianza, son artistas, creadoras que me conocen, en este caso Raquel desde la distancia, pero Rebeca ha sido fundamental porque es amiga, es compañera, conoce mi proceso, vio mis exámenes del CUT, por decir, conocemos nuestros procesos artísticos. Entonces, tenerla de directora, pues no hay que adelantar terreno o conocer a un director o directora desde el inicio. Luego nos pasa esto a los actores, ¿no? Que empezamos a trabajar con una directora y tenemos que descifrar un poco su manera de plantear la escena, ¿no? De plantear su concepto de puesta en escena. Entonces hay que descifrarlo un poco, ver cómo trabaja. Y aquí no, ya había un trabajo adelantado con Rebeca, porque además yo fui actriz de Rebeca Acá en la Tierra. No sé si vieron Acá en la Tierra, también ya había trabajado ahí con ella. Y entonces para mí eso fue fundamental para crear el personaje y para yo tener la confianza de proponer, porque luego yo soy como una actriz, a mí me gustan luego los procesos largos, o no soy actriz que rápido a los 2 días ya tenga no soy tan versátil, ¿no? Entonces para mí sí fue bien importante ese trabajo y ya tener eso avanzado, ¿no? Con Rebeca. Y también, pues hay que decir que es fundamental todos los creativos. Luego de repente los actores no tenemos tanta conciencia de la gente que hace como equipo, de la gente que forma parte del famoso engranaje, ¿no? Pero en este caso, pues los creativos, la escenografía, la música de Carlos Matus, Jesús Hernández haciendo la escenografía, Kiwi y Miriam Romero en lo de las proyecciones, todo, ¿no? El vestuario de Lisette Barrios y mis dos compañeras, que son grandiosas lo que le sigue. Tete Espinosa y Astrid María El Romo, pues también tener esa posibilidad de conectar. Y yo no había trabajado con ellas, ¿eh? O sea, con Tete había trabajado desde otro lugar, pero no había tenido ese contacto en escena con ellas. Y oye, pues para que los personajes cobren esa vida, esa pasión, esa profundidad, pues la mirada del otro te construye, como decían los maestros en la escuela, ¿no? O sea, sí, la mirada del otro construye a los personajes y creo que sí, me ayudó mucho la confianza, el compartir, el tomar camino con Astrid y con Tete, ¿no? ¿Qué pasa cuando el agua, que es un componente muy importante en la obra, representa tanto la pérdida como esta posibilidad también de poder renacer? Fíjate que el agua sí es un elemento, hablamos mucho en el trabajo de mesa, ¿no? Hablamos mucho todo lo que representaba el agua también a nivel simbólico, ¿no? Como que el agua se mueve. Fíjate que yo saco a relucir una obra que vi hace muchos años que se llamaba Las 4 muertes de María, Las 4 muertes de María, si mal no recuerdo. Era una autora canadiense, creo, y la dirigía Mauricio García Lozano. Entonces yo recuerdo que estaban en escena Erika de la Llave y Emma Deep y había una llave abierta de agua, que a mí se me hacía, era raro porque todo la escena... el tiempo. Todo el tiempo. Entonces yo recuerdo que no pude ver el segundo acto, ay, bien atormentada, ¿no? Estaba yo lloré, yo veía la escena y
todo me resonaba, aunque era un universo tan distante del mío, del desierto de Mexicali, ¿no? Yo estaba llorando y hasta como que en un punto dije, no, luego vengo a ver la segunda parte como que me... Pero siento que ese signo escénico de la llave abierta fue como... Entonces creo que aquí también hay algo con la ballena, en la proyección de la ballena que vemos, los colores azules, que hay como... O sea, hay una lectura... Tenemos siempre como espectadores esa lectura racional, ¿no? Como que vas siguiendo linealmente la historia, qué va pasando con los personajes cuando ves una película. Pero yo creo que hay otro universo detrás que no es que no responde a preguntas tan precisas, que es como bueno, tú lo sabrás, el inconsciente, ¿cómo se puede decir? Como que va leyendo desde otros planos de realidad, de otras dimensiones. Entonces creo que ahí el agua sí mueve todo, el mar, la tierra, lo femenino, o sea, si pensamos en las lágrimas, el sudor, hasta sexualmente también, o sea, por todos lados hay como informaciones que van llegando hasta los espectadores, creo, y que mueven otras fibras que no son tan identificables, pero que de repente nos provocan una emoción, aunque no sea racionalmente... ¿No? Como cuando de repente, ay, ¿por qué lloro? ¿No? Y no sabes qué fue la flecha que detonó ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Entonces creo que la obra ahí le llega a muchos espectadores también, porque es como una especie de contemplación, o como que va siguiendo la historia de los tres personajes, pero hay un punto donde recibes otros signos, ¿no? Que ya me pachequé. No, y totalmente. Estaba muy linda y además tuvieron la fortuna de que las últimas fechas estaban todas agotadas, y creo que eso también habla del trabajo y la gente que sé que la ha visto. He recibido como puros comentarios muy positivos y muy lindos. Entonces ojalá puedan regresar a otra temporada, porque es un gran texto. Como decías, toda la parte del andamiaje técnico está muy lindo. El diseño sonoro, la escenografía, tus compañeras están increíbles, todo, la verdad estaba muy lindo. Y creo que todo esto orquestado por Rebeca Trejo. También hay que darle el aplauso a esa directora, a esta directora. Voy a hablarle desde la distancia porque es mi amiga, pero yo creo que es una gran directora también, que supo conjuntar, ¿no? Sí, está bellísimo, a mí me gustó mucho. Cuautli, ahora pasemos a otra. Aquí esto era en una casa, vamos a pasar a otra. Pero a una que se está medio que desmoronando. 7 veces adiós. Ah, sí, 7 veces adiós. Te toca hacer la versión gay de él y él, sí. Que resignifica esta historia, ¿no? Desde otra experiencia. ¿Cómo es poder darle voz a una narrativa que abrió un lugar que quizás pues antes no se representaba tanto? Fue muy poderoso porque yo siento que hay una diferencia fundamental entre el texto de él y ella y el texto de él y él. Y me parece más poderoso el de él y él. Y no porque la hayamos hecho nosotros, voy a explicar por qué. En el momento de la obra, en el segundo acto, detona el conflicto y es como el clímax de la obra. Y un poco mi impresión es que yo no había visto la obra hasta que me invita Daniel Delgado, que fue el productor también de Buenas Personas, a estar en el proyecto de él y él. Fui a ver la versión de él y ella, luego me mandan el texto de él y hay una diferencia fundamental en cuanto a la escena donde alcanza el clímax la obra. En la versión de él y ella, digamos que hay un conflicto que sucede de pronto, pero que no ves venir, que es un poco sorpresivo a la hora que se desata. Y en la versión de él y él, lo que sucede es que los personajes están muy bien planteados desde el inicio y de alguna manera vas recibiendo la información que culmina en esa obra, en esa escena del conflicto, que tiene que ver con una propuesta matrimonial, y entiendes por qué uno de los personajes sí quiere y el otro no. Y al final lo que sucedía en ese momento de la obra para mí era, la conclusión un poco era, estos dos hombres se aman, no tengo ninguna duda que los dos se aman, pero las estructuras desde las que vienen los dos, la manera de afrontar lo que sigue siendo hasta hoy en día ser homosexual en México, lo que eso representa, tienen maneras de abordarlas. Y estos dos al final no pueden estar juntos porque al final el entorno no ha cambiado demasiado y uno es capaz de enfrentar eso
de una manera más amable y el otro no. Entonces al final la reflexión se le lanza al público de qué pedo, cómo seguimos formando a los hijos, qué diálogo tienen con ellos, qué significa de repente salir del closet dentro de una familia en México. Entonces para tradicional, mí, ¿no? Una familia sí, tradicional. Tradicional, y a veces yo siento que esa línea entre lo tradicional y lo no tradicional no está tan clara. De repente piensas que tu familia es muy abierta y de repente puede ser que no. Que no tanto. Entonces, eso fue bien padre porque al final creo que había como que una sacudida en el público sobre qué tanto realmente ha cambiado. Yo me acuerdo que yo llegué aquí en 2003. En 2009 más o menos se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, o sea, digamos que yo tengo muy presente cómo empieza a cambiar el entorno legal, social a partir de eso. Pero yo venía de Tabasco, y en provincia, y yo creo que incluso aquí en la ciudad, eso no estaba bien visto. Y yo todavía pongo un signo de interrogación y digo qué tan fácil es hoy llevar a cabo tu sexualidad, vivir en una vida plena, si eres homosexual o si eres trans, por ejemplo. Entonces, para mí eso era lo más importante de la obra. Creo que esa escena estaba muy bien escrita. Fue un proceso complicado para mí porque se ensayó en 2 semanas y media para estrenar. Wow. Y ellos habían realizado un taller antes creo que de 2 semanas o 3 semanas. Pero yo no estuve en ese taller, era el único integrante de que no había estado en ese taller. Entonces, cuando llegué me sentí un poco en desventaja de acóplate. Sí, y el niño nuevo del salón. Sí, entonces estrené, la verdad que muy inseguro. Digamos que el texto estaba, pero todavía no sentía la escena mía y las salidas y todo esto. Pero seguí trabajando. Tuvimos un proceso muy intenso con Alan de 2 semanas y media. Después del estreno, el Aguacate era el director residente y Paola Rioja también. Entonces les dije, amigos, por favor, ayúdenme a que sigamos trabajando el monólogo y la escena del conflicto y todo esto. Y seguimos trabajando y tuve un compañero como Martín Saracho que fue increíble. Y creo que fue un proyecto que me hizo muy feliz hacer. Fue un reto porque nunca había hecho un musical. En esta obra, pues la pareja, digamos, no tiene que cantar, entonces eso lo hace más fácil. Pero independientemente de eso, creo que el musical tiene como una energía y un ritmo distinto. Un ritmo distinto que requiere ciertas cosas en particular a las cuales yo no estaba acostumbrado y creo que eso también fue un reto para mí. Pero estuvo padre probar como una energía distinta. Me acuerdo que en el proceso yo le dije a Alan, mira, las escenas de conflicto, las escenas acá intensas, no te preocupes, esas las voy a trabajar y van a salir. Las escenas estas de ser ligero, encantador y divertido, tenme paciencia y vamos a trabajarlas con la coreografía y todo esto porque ese es mi coco. Pero eres ligero, encantador y divertido. Sí. ¿Pero qué saliste más peleonero o qué? Pues sí, no sé, como que hay una cosa de no sé, que me cuesta como permitirme esta parte lúdica, juguetona y así, que fue mi coco en 7 veces adiós. Okay. Pero ya después ya salió. Y luego ya fluiste más, como que fuiste. Fluimos, pero seguimos trabajando semana a semana hasta que encontramos. Y me acuerdo que salía con Martín y le decía, ahí va la escena, ¿no? Del conflicto. Porque Alan le metió mano y todavía en los ensayos la seguía modificando. Y creo que ya la última versión fue como 4 o 5 días antes del estreno. Entonces esta la vamos a encontrar en el camino, ¿no? Y al final, pues sí sucedió y fue muy bella, fue muy bonita. ¿Se te coló alguna despedida amorosa propia? Sí, por supuesto. Es inevitable que no se cuele. Ese texto, si lo haces, siempre te resuena. Y creo que también tiene una cosa. A mí no me gustan los musicales como espectador. Me gustan muy poco. Como que soy muy grinch en ese sentido y la convención de que todo se ha cantado me cuesta mucho trabajo. Como que me aleja a mí en vez de acercarme. Pero al final creo que también tocar esas fibras que yo no las toco normalmente como que me ayudó a acomodarlas. Sí. Muy bien. Oye, Maja, y tú estás por reestrenar Todo está bien.
Sí, en el Teatro Helénico, y que es esta obra escrita por Alejandra Reyes y dirigida por Angélica Rogel, que al público nos pone en esta oficina Godín, donde hay un intento de suicidio, y con muchísimo humor negro muestra cómo lo cotidiano puede empezar a revelar una violencia en el sistema que estamos acostumbrados a habitar. Sí. ¿Cómo es reencontrarse con una directora como Angélica en distintos momentos de tu carrera, pero sobre todo con materiales tan distintos? Pues Angélica es una gran directora, es ¿Eres muy una versátil. chica Rogel? Soy una chica Rogel, soy chica Rogel. Ay, no, Angélica la quiero muchísimo, es una gran directora, una gran amiga. Y me encanta porque yo siento que Angélica me hace, y lo dije una vez y a lo mejor me agarraron de cursi, pero sí me hace ser mejor actriz. Es una directora muy demandante, muy precisa, o sea, tienes que estar en los ensayos entregado porque es tan detallista, se da cuenta de todo, o sea, de todo se da cuenta, si estás papaloteando, si no estás concentrado, si no estás en ficción. Pues es una gran experiencia trabajar con ella y sí, fíjate que tenemos mucho tiempo. Nosotras nos conocimos cuando egresamos. Ella egresó de la ENAT y yo egresé del CUT y nos encontramos en un taller con Boris, en la capilla, porque Boris estaba difundiendo mucho las dramaturgias contemporáneas, traía textos, le daba difusión a textos mexicanos y también traía textos francófonos, y entonces ahí estuvimos en un taller y nos conocimos, hicimos el clic, trabajamos como actrices juntas en una obra y a partir de ahí como que nuestra amistad siguió y nos hemos encontrado y me ha convocado para varios proyectos. Pero también soy muy soldadito con Angélica, o sea, Angélica, sí, o sea, siento que me llama porque sí me disciplino y me concentro y no chacoteo tanto, porque sí, es muy precisa, entonces hay que estar ahí al tiro con Angélica y pues, yo feliz de trabajar con ella. Y fíjate que ahora soy, perdón que lo comente, pero sí soy team directoras, estoy muy feliz porque he trabajado con Gabriela Ochoa, con Silvia Ortega Bettoretti, con Rebeca Trejo, con Angélica Rogel, y las directoras son unas chingonas, ¿eh? Yo a todas las admiro y las menciono porque son grandiosas, Claro. todas han hecho proyectos. Sí creo que hay que dar espacio a eso y a veces estamos tan condicionados a la mirada, perdón, no sé si Masculina. a lo mejor a la mirada masculina siempre, o sea, a mí me ha tocado estar en ensayos donde si es una directora de repente, de repente puede haber compañeros actores o actrices que dan notas a alguna directora, no, o sea, no voy a decir ejemplos, pues, pero de repente, si es directora como, chacotea, sí, sí, y si es director, maestro. Sí, maestro. O sea, Ay, como wow. que nos entra una cosa patriarcal tan de flojera. O sea, yo ya lo observo porque también tuve un proyecto de beca que tenía que ver con eso, como con investigar y ver ese cáncer de repente que nos tiene socialmente tan impuestos a esa mirada patriarcal. Digo, no quiero decir que todo sea de ese color. No, pero es sí cierto. lo puedo decir que en el teatro, de verdad, estaba oyendo a un personaje de teatro que hablaba del teatro de hace mucho tiempo, hace unos meses, y el teatro y tal, y fulano y perengano, y estaba yo barriendo, ya sabes, barriendo la casa mientras puse la entrevista con este personaje. Y entonces, y cuando fulano llegó e iluminó, y cuando sultano hizo la escenografía, y cuando sultano actuó, y en esa historia puros hombres. ¿Y las mujeres dónde están? O sea, no hay, ¿Qué o sea, pedo? ni siquiera hablaban de una actriz, de una directora, de una iluminadora, o sea, no, pura Wow. historia de hombres. Entonces yo hasta me enojé con la entrevista, así la estaba oyendo en YouTube, y la quité, dije, no manches, o sea, las mujeres no participaban del teatro como líderes, como mujeres que proponen con una narrativa, o sea, ay, perdona, ya sí. No. Y vamos, no, lo que quiero decir es que me decepciona eso, o sea, leer libros de teatro y no encontrar de pronto en la historia del teatro mexicano, por ejemplo, hasta ahora, hasta la historia reciente, esas directoras. Entonces yo ahorita, directoras lo máximo y además también muy buenas. construirnos desde la mirada de directoras, de dramaturgas, reencontrarnos. Digo, no estoy diciendo que no hagamos obras con directores, pues, pero lo que sí No, me obvio. pasa es eso, como de, yo tengo muchas ganas de actuar personajes de mujer, escrito por mujer, dirigido por mujer, con esa mirada, ¿no? Entonces, estas directoras que te he mencionado y muchas más con las que he coincidido en estos años,
lo máximo. No, no, yo estoy pero fascinada de los detalles de cómo trabajan. No, no, no. Bueno, no sé si venía al caso el tema, pero aquí lo... No, sí, Angélica a mí me parece de las mejores directoras que hay, me parece sumamente talentosa y está padrísimo todo lo que hace, porque además tiene como una gama muy amplia de cosas que presenta, o sea, como que no tiene una línea en particular, como que, no sé, como que para mi gusto busca por diferentes ramificaciones. Sí, se arriesga, y eso, ¿no? Exacto, y eso está padrísimo y uno como espectador siempre lo agradece. Sí, sí, es muy arriesgada y hace movimientos. No todo, no es una genio, es una genio. Pues muy bien, regresas el 18 de septiembre al 5 de octubre. El 18, sí, una corta temporada en el Helénico. En el Centro Cultural Helénico, que es la segunda temporada. Habían estado en el ¿Tú la CCB. viste? Sí, la vi en el CCB en la orientación. En la orientación, sí. Pues sí, también, o sea, bueno, para cerrar este tema de todo está bien, sí, esa parte en la que nos volvemos como anestesiados en la vida, ¿no? Cuando las cosas te dejan de doler y lo que le pasa al otro te vale, que mucho las redes sociales, ¿no? También así de, yo estoy feliz y mi pastel y o sea, todos caemos en eso, ¿no? Y aquí estoy feliz, chambeando, feliz con mi esposo, feliz con mi hijo, feliz con dinero, feliz. Ay, no, ya basta, ¿dónde está tu humanidad? O sea, como que pronto nos presentamos en facetas como siniestramente felices. Artificiales. Yo no confío en esa gente. Sí, sí, pues sí. Sí, me dejas pensando, pero pues todos somos un poco presos. Yo así, ¿no? Hola, aquí feliz. Feliz, sonriente, ¿no? Pero bueno, de eso habla la obra y pues yo creo que es pertinente, ¿no? Como que regresarnos esa parte como de estar vivos, ¿no? A mí lo que me parece fuerte es ver cómo el público se ríe de cosas que son sumamente dolorosas, pero creo que a veces necesitamos justo del humor negro y de la comedia para poder digerirlas desde otro lugar. Sí. Y yo creo que no es un objetivo de la obra como tirar una neta, sino simplemente presentar esa situación como de oficina, como en la que sí estás, vuelvo a esa palabra, pues, pero sí deshumanizados un poquito con respecto al dolor del otro, ¿no? Yo ahorita que venía en Periférico, hay una curva donde siempre veo migrantes. En alguna ocasión como que llevé sándwiches, ¿no? Y se los pasé, pero a veces no los encontraba. Pero los he visto. Y ahorita que pasé, o sea, como que me di cuenta que no volteé a verlos, ¿no? Como que dije, no manches, ya normalicé. Entonces de eso claro. Creo que eso va, de cuando normalizamos el sufrimiento del otro, ¿no? La situación del otro. O sea, ¿cómo podemos mediar, ¿no? Una amiga me decía, ay, no quiero ver a ese güey porque siempre está deprimido. Ay, no sé. Ay, qué fuerte. Sí, ay, fulano, ay, no, es que ya anda depre y me contagia su depre. O sea, puede ser, pues, pero ¿hasta dónde dejamos al otro abandonado? No sé. Son cuestiones que hay que ponerlas sobre la mesa siempre. Sí, es complicado. ¿No? Es complicado, ¿no? Ay, me viste, ahorita me volteaste a ver como psicóloga, ¿eh? Oye, sí, me volteaste a ver, sí. Diagnóstico. Yo tomo terapia, ¿eh? Déjenme decirles, tomo terapia. Un saludo a mi terapeuta. Me encanta eso. Yo también un saludo a mi terapeuta. Mi terapeuta. Ahorita no la he visto, pero pronto regreso. Pero mira. Ay, sí, ¿qué dirá? Perdón, pero ahorita me volteaste a ver como, ok. Oye, mi terapeuta es muy buena, es una fregona. La mía también. Sí, qué chingón es encontrarse con un gran terapeuta, ¿no? Neta, no es fácil, pero cuando uno lo encuentra, esos hay que atesorarlos. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también, pues en eso estamos. Muy bien. Pues ya llegamos al momento de los programas de mano. Y en esta caja, chicos, tenemos más de 350 programas de mano o separadores de libros, como ahora se acostumbra. Todos tuyos, todos los has visto. Todos los he visto yo. Entonces, la intención es que agarren un bonche y escojan alguno y digan, este sí lo vi, esto no lo vi, esto qué suerte que no lo vi. Esto lo vi y no me gustó. Okay. O esto lo vi y me fascinó. Entonces, siéntanse con la libertad. Así que, por favor, quien quiera. A ver. Majalat, por favor. A ver, un bonche así. A ver. ¿Voy viendo qué? Mucha cosa gringa. A ver. No. Entonces, a ver, si quieres, dime agarra más. Ay, pero son muchos. Oye, sí pesan. Sí, la caja pesa. ¿Sabes? de mano? Pues pesan. sí. Y todos los que se han perdido en el camino, fíjate. Zanahorias. Esta no la he visto, pero la voy a ir a ver. Porque
Mira, esta sí. Pero pienso, o sea, Cuando hayan escogido una, díganme, Okay. o dos, una o dos, cuando ya tengan una que digan, de esta quiero hablar para bien o para mal. O también se vale decir, oye, ¿y esta cosa qué? Y me quieren preguntar a mí, yo lo digo y yo no tengo temor. Ok. Ay, ¿cuántas obras has visto? Ay, pues es que sí he visto varias. ¿Tú cuál Pero será? no sé si quiero hablar de Pero no sé de... ellas. Bueno, algún de azúcar ya. Back to the Future. El que esté listo primero, avisa. Sí, yo ya tengo una. Ay, a ver. Pues nosotros arráncate tú. Seguimos grabando. Decía, ay, mira. Si no, agarra en lo que Cuautli está, agarra otro Oye, bonche. Qué bonito el arte de esta. Qué bonito. Fíjate que yo tengo aquí Anatomía de un suicidio, que es A una de ver. las Cosa más más recientes bella. que he visto. Una cosa muy bella. Sedientos no la he visto. Esta la acabo de ver, pero ya hablé de ella. Esta no. Si quieres, arráncate con anatomía Bueno. y ahorita en lo que Maja habla Sí, de la otra, ajá, tú buscas porque otra. Perdón, me abstraje aquí. Sí, Está de bien, ahí sí. tú ahí quédate, no te preocupes. Anatomía de un suicidio. Me salió La Gaviota también ahí antes. La verdad es que me gusta mucho, mucho el trabajo de Cristian Magaloni como director. que es lo me máximo. encanta. Salgo muy, muy emocionado de los montajes que veo de él. Y Anatomía de un suicidio, pues es un texto muy potente, es un texto complicado por esta cuestión técnica de digamos, de los tres momentos Historias. sucediendo simultáneamente. Y me encantó. Me acuerdo que estaba yo hasta atrás del Teatro Helénico. Y es un elenco muy grande. Me encantó el trabajo de Paula muy Watson. poderoso. Soy muy Hijo, fan. Paula Watson. La quiero mucho más. Wow, no, Paula, lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Y eso me pareció muy bello. No sé, ¿qué te pareció a ti? A mí me Cuéntame. fascinó, me gustó Sí. mucho porque además, justo como en la primera temporada del podcast, vino Cristian, vino Antón, mi cercanía con Antón también, eso me ayudó a como conocer el texto a la hora que me enseñó él el libreto. Yo decía, ¿cómo vas a trabajar con esto? ¿No? Sí. La locura de la precisión. Vino también Hamlet y entonces el poder ver desde diferentes perspectivas las opiniones de cada uno de estos elementos fue lindo y fue una grata sorpresa. O sea, me parece que todos estaban muy bien. El nivel de precisión con el que trabajan y que exige la obra es espectacular y creo que difícilmente lo hemos visto en otras cosas, ¿no? Sí. Platicando con Ana Kupfer el día del estreno me decía, dime qué opinas. Y le decía, es que ya te terminaste de graduar. O sea, esto es impresionante. Lo doloroso es que sea una temporada tan corta Sí, y que volver ¿Y a no la van a montar. retomar? Yo creo que volver a montar una obra tan cara y con un elenco tan complejo de acomodar de agendas va a ser difícil. Ojalá y suceda, Ojalá y porque es un suceda. desperdicio Sí. el que sean tan pocas funciones para un texto que requiere de muchísimo trabajo, de muchísima precisión. A mí, Paula me parece que es quien se lleva la obra por completo y no quiero decir que estoy desmeritando el trabajo de las demás, todos están ¿no? espectaculares. Todos lo hacen muy bien, pero creo que Paula, hijo, me parece que es de las mejores actrices que tenemos en teatro en este país y se merece todos los premios y todas las ovaciones porque lo que sea que le pongas, lo hace muy bien. Lo hace muy Sí, bien, es- sí. Lo sí, hace sí. muy bien. Sí. Entonces, Absolutamente. pues sí, me parece una obra espectacular. A mí me recuerdo que fui con una amiga, estábamos hasta atrás y hay una cosa en la que nunca he estado en una constelación, pero salí y le dije a mi amiga, yo siento por lo que me han platicado que así es más o menos una constelación. O sea, todo el texto rebota al final con tu experiencia, con las historias de tu familia y te lleva para esos lugares, ¿no? Eso es muy bonito y como decía Majalá, justo lo que decía hace rato, ¿no? ¿Qué estaba pasando cuando me concibieron? ¿Cómo cogieron literalmente mis papás cuando me concibieron? Y la obra es un poco eso, es ver qué estaba pasando aquí mientras esta niña nació y entonces esto es herencia de esto y cómo conectas ese mundo. Y creo que una de las cosas más complicadas es justo en la dirección hacer que eso, Ese clic. más allá de o sea, además, digamos, sumando a la precisión en cuanto a
lo que va sucediendo simultáneamente en el texto y cómo avanzan las historias, cómo la sensibilidad y los hechos fundamentales que le suceden a esta mujer van a replicar en esta otra, en la hija y en la nieta. Y dónde están esas conexiones. Es muy bello eso. Sí. Está muy bonito. Y visualmente también era muy bonito. O sea, creo que el vestuario también estaba como estaba muy preciso. La carriola que utilizaba Fernanda me parecía que estaba hermosa. A mí, en esta cercanía que hay con Antón, el verlo con Fernanda y de pronto verlo ya de papá, abuelo, y verlo cómo envejece en el escenario de un momento a otro, era una cosa muy brutal. O sea, que yo lo veía sentado y yo decía, es que mi amigo no está así de viejo. Yo sé que no está así. Era muy impresionante. Sí, gran trabajo de Sí, todos. sí, la verdad, muy bien todos. Muy hermoso. Todos, no, bueno, yo no lo he visto, pero me han dicho que todos estaban súper bien, ¿no? Sí. Espero que haya Muy otra lindo temporada. trabajo. Ojalá. para Ojalá verlos, que ¿no? sí. Ojalá. Sí. ¿Tú, Maja, ya encontraste algo Pues que encontré quieras varias, platicar? así voy a hacer Ay, una ver. reseña. No, no es cierto. Mira, encontré esta de Pequeña Voz, encontré Vaselina, La Reina de Belleza y Lo que queda de nosotros. El que quieras o las que quieras. Las tú- que tú quiera. di. Bueno, de Pequeña Voz esta la vi y estaba mi marido ahí, y no me gustó. No. Me encanta. No, Ok. o sea, como que sentí que, o sea, como que hay algo, como el espíritu global. O sea, a mí como que me gusta mucho ir al teatro y sentir que hay como una conexión entre todo el equipo y como que hay un pulso en común. Entonces yo sentía que como que estaba un poco disociada la obra. Ya. El Sí, espacio, coincido la contigo. luz, como que, aunque María Penella canta No, qué extraordinario y cosa. todos los actores, Y es muy todos los actores talentoso. son buenísimos, pues, Sí. pero había algo ahí que como que no conecté. Bueno, Sí, creo que comparto eso contigo, pero no sé si también tiene que ver un poco como con la dureza del texto tal y vez. como esta parte del personaje de María que está tan ensimismada que no conecta con nadie y está tan sola todo el tiempo, que no sé si eso hace que de pronto sientas que no cuajan las historias entre ellos, no sé. Sí, había algo, yo sentía como con el espacio, como con la conexión entre ellos. O sea, no es que la haya aborrecido, ¿eh? O sea, No, más no, bien no. fue una obra como que, está bien, como, fui al teatro, está bien, pero como que no me... Sí. Y sin Quitarle valor quitarle al- el valor a la gran voz de ella y a No, todos no, los actores. y el ¿no? trabajo que Y el hizo con trabajo. esa voz, porque además canciones sumamente difíciles. Vaselina, chicos, ¿la vieron? Ay, sí. No. Yo sí la vi, me encantó. Se me hizo muy padre la escenografía, el espacio. Lo Sí, que sí una que me, gran bueno, producción. Sí, una gran producción y, o sea, me pareció muy bien. De repente sí mi hijo me dijo, ¿por qué los actores dicen que van en la prepa y están más grandes? Estaba más chico mi hijo y me dijo, Claro. como que, pero ¿por qué? Bueno, Pues sí, es, Sí, pero es le un dije, es que, tema a ver, cultural. no, le dije, es del una pop en este obra de país. hace muchos años, ¿no? Y que se retomaron, son los íconos que todos Claro. admiramos, es Timbiriche, todo, pero pues para él que no Claro. conocía eso. Esta, La Reina de Belleza, Uf, qué, qué qué padrísima, dolorosa me encantó. y qué gran trabajo de Gran todos. trabajo, todos, esta me encantó. Sí, Sofía, espectacular. Espectacular, Ana, Antonio, Sí, toda me sí, gustó sí. mucho. Y esta Ay, lo que queda de nosotros. también, muy linda. Sí, ¿no? muy bella. ¿Viste esta puesta o la nueva? Ay, vi esta. Esta, ok. Sí. Que era con Raúl, ¿no? Sí. Sí, Esto es de y hace Sara. mucho, ¿verdad? Muchos años. Ya, muchos perdón, años. Y es Sí, que sí, ahorita sí, están en padrísimo. temporada con Mario Alberto Monroy Ujú. y Fátima Fátima Favela, si no me Favela. equivoco. Sí. Ok, hay otra puesta. No Sí, sabía. acaban de reponer, están en el Teatro Ofelia Sí. los sábados a la 1 de la tarde. Yo nada más saqué ese, pero hoy es Día Internacional del Actor, ¿no? Hoy- Mientras se está hoy grabando mientras este estamos grabando programa. este programa. Sí. Y a mí me gusta siempre, en vez de poner mi foto así de que hay en como de lo último trabajo teatral que así realmente me encantó, me fascinó. Y hace 2 años puse una foto que hoy, o sea, la última obra que vi fue Ecus, por ejemplo, y me gustó mucho. Dicen que está muy buena. bien sí. padre y el trabajo de Chema y de Emilio Schoening está increíble porque son como, digamos, los que más dialogan entre ellos y con el público. Claro. Pero me salió un recuerdo de Facebook de lo que publiqué hace 2 años en el Día Internacional del Actor y fue el monólogo de Tártaro que hizo Bernardo Wow. Gamboa, Claro, claro. Qué talentoso. que sigue siendo para mí una cosa
como muy significativa de un actor que está al pie del soldado, cañón, cabrón. soldado. Un pinche atleta, no solamente por la duración y por la complejidad del texto, sino por todos los matices que está haciendo. Sí. Hay una escena que me acuerdo mucho de esa obra en la que él narra que está con su hermanita viendo la televisión y están viendo El Chavo del Ocho. Y me acuerdo que corporalmente hizo como del movimiento del chavo ¿no? Que hace con la piernita, como como que deformó ese movimiento mientras la narración te iba contando del tío que iba a visitarlos y tú entendías por el movimiento y por la narración que iba sucediendo que el tío abusaba sexualmente de ellos. Pero todo era como a partir de este movimiento y lo que él iba diciendo sin ser explícito. Y me pareció un trabajo tan chingón, tan bonito, tan comprometido de decir... Luego uno llega al set y hay actores que no se saben ni el texto. Ajá, sí. Ni el que estás diciendo. Sí, como que te inspira ese tipo de precisión, de entrega, ¿no? Porque no solamente es el compromiso que tú tengas, sino la exigencia que el texto y el montaje te da, que creo que ahí era altísima y que este cabrón sacó brutal. Sí, siempre lo tengo aquí en la cabeza. Sí, un gran trabajo de Bernardo, la verdad. Sí. Chicos, pues muchas gracias por haber venido. No, al Agradezco contrario. mucho el que hayan aceptado la invitación y que podamos haber platicado mucho de teatro. Respeto muchísimo el trabajo que hacen y aprecio el que hayan venido. Gracias por el Muchísimas mezcalito, por la botana. Sí, la botana estuvo muy rica. Nuestras amistades en Chilamesta, gracias. Gracias, Humberto. Gracias a los chicos que están allá también, en la cabina. A Berganza, Cuautli, qué bonita compañía, Humberto. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.